Su corazón latió con fuerza en el instante en que los ojos de él se cruzaron con los suyos, en medio del laberinto milenario de la Alhambra, en Granada. Elena estaba allí, como guía turística, acostumbrada a la belleza que la rodeaba, pero nada la preparó para la tormenta silenciosa que traían los ojos de Samuel. Él era un turista, un desconocido, y el aire a su alrededor pareció vibrar, cargado de una energía que ella no podía explicar. Una extraña sensación de familiaridad, como si ya lo conociera de otras vidas, recorrió su espalda. Era una atracción prohibida, inmediata, y en ese momento supo que su vida, cuidadosamente construida, estaba a punto de derrumbarse. Elena siempre había tenido su vida organizada como los impecables jardines del Generalife, con cada paso planificado. Casada desde hacía 5 años con Ricardo, un reconocido abogado de Granada, llevaba una rutina cómoda, aunque algo predecible. Ricardo era un buen hombre, dedicado, pero la pasión inicial se había transformado en una rutina suave, casi tibia. Tenían un hijo, David, un niño de ojos brillantes y risa fácil, la alegría de la casa, el centro de su universo. Para todos los que los conocían, Elena y Ricardo eran la pareja perfecta, un pilar de la comunidad, con amigos como Telma y su esposo, que siempre admiraban la estabilidad de su matrimonio. La familia, el trabajo en la agencia de turismo de su tía Rosa, todo en su vida parecía estar en su lugar. Pero la mirada de Samuel, aquel día, fue como una grieta inesperada que abría una puerta a un mundo que ella ni siquiera sabía que existía. Era un eco lejano de un deseo que había silenciado hacía mucho tiempo. Samuel, por su parte, era un hombre acostumbrado a recorrer caminos más libres, un espíritu inquieto. Proveniente de Zaragoza, estaba en Granada por trabajo, pero aprovechaba cada momento para explorar las maravillas de España, siempre en busca de algo nuevo que lo sacara de la rutina. Al ver a Elena, algo en él reconoció un alma gemela, aunque nunca habían intercambiado una palabra. Sintió una conexión que iba más allá de la atracción física, era como si sus almas se llamaran a través de la multitud, un hilo invisible que los unía. Sus ojos castaños, profundos y expresivos, se fijaron en ella, ignorando la belleza de las fuentes y los arcos moriscos que Elena explicaba a los turistas con pasión. Él solo la veía a ella. La forma en que movía las manos, la pasión en su voz al describir la historia de la Alhambra, como la luz del sol de Granada la envolvía como una aura dorada. Durante el recorrido, Samuel no se alejó de ella. Buscaba excusas para estar cerca, hacía preguntas sobre los detalles arquitectónicos, pero sus ojos nunca dejaban los de Elena. Ella intentaba mantener la profesionalidad, con una sonrisa de guía en los labios, pero sentía el calor de su mirada, el escalofrío que recorría su piel cada vez que él se acercaba. Había una tensión en el aire, una electricidad invisible que solo ellos parecían percibir, una melodía silenciosa que sonaba solo para los dos. En el patio de los Leones, mientras Elena describía la intricada arquitectura y la historia detrás de las esculturas, la mano de Samuel rozó la suya, accidentalmente, y una corriente recorrió su brazo, un choque que la hizo contener el aliento. Retrocedió ligeramente, asustada por la intensidad de su propia reacción, por la emoción repentina que la invadió. Ese roce, por breve que fuera, despertó algo dormido dentro de ella, una emoción que había guardado bajo llave mucho tiempo atrás, tal vez desde antes de conocer a Ricardo. Al final del recorrido, en el majestuoso palacio de Carlos V, Samuel se acercó mientras Elena se despedía del grupo. «Tu trabajo es increíble», dijo, con una voz baja y ronca, un susurro que parecía destinado solo a ella. «Hiciste que la historia cobrara vida». El cumplido era simple, pero la forma en que lo dijo, como sus ojos la miraban con una intensidad inusual, hizo que el corazón de Elena latiera descontroladamente. Sintió que su rostro se calentaba, sus mejillas se sonrojaban. «Gracias», murmuró, incapaz de apartar la mirada de la suya, atrapada en ese intercambio silencioso. Había una pregunta implícita en sus ojos, una invitación que la aterraba y fascinaba al mismo tiempo. Era un momento de elección, un límite invisible que, si lo cruzaba, cambiaría todo, y ella sintió el peligro, pero también una extraña atracción. Al día siguiente, Elena esperaba, con una ansiedad que la consumía, que él apareciera en otro de sus recorridos. Con cada grupo que llegaba, sus ojos buscaban su rostro entre la multitud, y una frustración crecía cuando no lo encontraba. Pero Samuel no apareció. Una parte de ella sintió un alivio inmenso. La locura pasaría, y su vida cuidadosamente planeada volvería a la normalidad, como un reloj que retoma su ritmo tras un pequeño retraso.
pero otra parte, más profunda y secreta, sintió una punzada de decepción, un vacío inesperado, como si una melodía se hubiera interrumpido a la mitad. Intentó convencerse de que era solo el cansancio del trabajo, la pesada rutina de guiar grupos. Ricardo, su esposo, notó su distracción y le preguntó si algo la preocupaba. No, cariño, solo un día largo en la Alhambra, respondió ella, con una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. Sin embargo, no sabía que el destino, o la suerte, aún no había terminado su juego. El reencuentro inesperado. El recuerdo de la mirada de Samuel perseguía a Elena en los días siguientes. Cada pasillo de la Alhambra parecía susurrar su nombre, y ella se sorprendía buscando su rostro entre los turistas, con una punzada de decepción cada vez que no estaba. Su vida con Ricardo, antes tan predecible, ahora parecía tener una grieta sutil, un desajuste. Intentaba convencerse de que era solo cansancio, la pesada rutina del trabajo. Ricardo, inmerso en sus propios casos jurídicos, parecía no notar su inquietud, y esa falta de atención, aunque comprensible, solo aumentaba la sensación de vacío en Elena. Lo que Samuel había despertado en ella era algo que no sabía que estaba dormido. Una semana después, su tía Rosa, dueña de la agencia de turismo, le pidió a Elena que acompañara a un grupo especial a Córdoba para visitar la famosa mezquita catedral. Elena dudó. Ricardo tenía un compromiso importante, y David se quedaría con la niñera. Pero Rosa insistió: es una oportunidad de oro, Elena, un grupo exclusivo de Zaragoza. Tú eres la mejor para esto. La palabra, Zaragoza, hizo que el corazón de Elena diera un salto. ¿Sería solo una coincidencia? Un escalofrío recorrió su espalda. Una parte de ella quería huir, pero la otra, la que anhelaba un soplo de vida, no podía resistir la tentación. El destino parecía estar jugando con ella. El viaje en tren a Córdoba fue tranquilo. Elena intentó concentrarse en los detalles históricos que debía presentar, pero su mente estaba en un torbellino. Al llegar a la mezquita catedral, en medio de la imponente selva de columnas y arcos, la respiración de Elena se detuvo. Allí estaba él. Samuel. De pie, con las manos en los bolsillos, contemplando la grandiosidad del lugar, con el mismo aire pensativo que la había cautivado en Granada. Él se giró, y sus ojos encontraron los de ella. Esta vez, no hubo intento de desviar la mirada, ningún disimulo. Una sonrisa lenta y significativa se dibujó en su rostro, y un escalofrío recorrió a Elena, un convite silencioso que resonó en cada célula de su cuerpo. Era el reencuentro que secretamente deseaba y temía. Samuel se acercó, con pasos firmes. Parece que el destino insiste en unirnos, dijo, con una voz baja, casi un susurro cómplice, mientras ella sentía el suave aroma de su perfume. Elena sintió que su rostro se calentaba, pero una sonrisa involuntaria apareció en sus labios. Parece que sí, respondió, con la voz un poco temblorosa. Pasaron el recorrido lado a lado, perdidos en conversaciones que iban mucho más allá de la arquitectura y la historia. Hablaron de sus sueños más íntimos, de sus miedos más secretos. Samuel le contó sobre su pasión por la fotografía, cómo buscaba el alma de las ciudades a través de su lente, y Elena se vio abriendo su corazón de una manera que nunca había hecho con Ricardo, ni siquiera con Telma, su mejor amiga. Era como si estuvieran solos en el mundo, en medio de la multitud de turistas, creando su propia burbuja de intimidad. Al final del día, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el río Guadalquivir, pintando el cielo de tonos anaranjados, Samuel la invitó a cenar en un pequeño restaurante escondido en el barrio judío de Córdoba. La invitación fue directa, sin rodeos. Elena pensó en Ricardo, en David, en la vida que había dejado atrás en Granada. La culpa la apretó, pero la curiosidad y la atracción eran más fuertes. Me encantaría, respondió, con la voz casi inaudible. Sabía que estaba cruzando una línea. La cena fue mágica. Las velas iluminaban la mesa, y la suave música de una guitarra flamenca llenaba el ambiente. Rieron, compartieron historias, y Elena se sintió más ligera, más ella misma de lo que se había sentido en mucho tiempo. Samuel la miraba con una intensidad que la desarmaba, y ella sentía su corazón latir más rápido, una emoción abrumadora que la dejaba sin aliento. Al despedirse, en la puerta del hotel, la mano de Samuel tomó la suya. La atrajo suavemente hacia él, y sus ojos encontraron los de ella en la penumbra de la noche. Un silencio cargado de deseo llenó el aire. No dijo nada.
solo la miró profundamente. Ella sabía lo que esa mirada significaba. La llama que consume. Ese beso casi ocurrió. La electricidad en el aire, el deseo silencioso que flotaba entre Elena y Samuel en la puerta del hotel en Córdoba, fue interrumpido por un hilo invisible de excitación, un llamado a la realidad que Elena sintió en lo más profundo de su alma. Se apartó, con el corazón latiendo descompasado, la respiración entrecortada. «Yo, tengo que irme», murmuró, con la voz quebrada, y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y corrió a su habitación, dejando a Samuel solo en la penumbra del pasillo, con la promesa de un beso no dado suspendida entre ellos. La noche fue larga e inquietante para Elena. Las imágenes de Ricardo, de David, se mezclaban con los ojos profundos de Samuel, y se sintió desgarrada. La culpa la apretaba, pero el deseo de vivir esa nueva emoción era innegable. A la mañana siguiente, el desayuno con el grupo fue una tortura para Elena. Evitaba la mirada de Samuel, sintiendo el peso de la decisión que había tomado y el torbellino de emociones que la invadía. Él, por su parte, mantenía una distancia respetuosa, pero sus ojos la seguían, con una mezcla de comprensión y una tristeza sutil. En el tren de vuelta a Granada, el silencio entre ellos era casi tangible, un eco de lo que podría haber sido. Elena sintió alivio cuando el tren llegó a la estación. Sabía que necesitaba volver a su vida, a su familia. Se despidió de Samuel con un gesto rápido y apuró el paso, como si la velocidad pudiera borrar las huellas de ese encuentro. De vuelta en el apartamento en Granada, Ricardo la esperaba con una sonrisa. David corrió a abrazarla, sus bracitos apretados alrededor de su cuello, y Elena sintió una punzada de remordimiento. Su familia era su ancla, su puerto seguro. Intentó sumergirse de nuevo en la rutina, en las visitas a los clientes de la agencia de su tía Rosa, en las cenas con Ricardo y el pequeño David. Pero algo había cambiado. La vida que antes parecía completa ahora tenía un vacío que ni siquiera el amor de David podía llenar por completo. Los días de Elena estaban ahora marcados por una constante lucha interna entre el deber y el deseo, entre la lealtad y la llama que Samuel había encendido en su corazón. Se sentía dividida, como si una parte de ella estuviera en Granada y la otra, perdida en los arcos de la mezquita catedral, donde los ojos de Samuel la habían hipnotizado. Esa inquietud la seguía a todas partes, un susurro constante en su mente. Una semana después de regresar de Córdoba, Elena recibió un ramo de rosas rojas en su trabajo. No había tarjeta, pero ella sabía quién las había enviado. El aroma de las flores llenó la agencia, y el corazón de Elena se apretó. Era un recordatorio. Samuel no la había olvidado. Su tía Rosa notó el brillo diferente en los ojos de Elena y preguntó: «¿Quién envió estas flores tan bonitas, querida?». Elena solo sonrió, una sonrisa que no revelaba el torbellino de emociones dentro de ella. «Un cliente satisfecho», respondió, con una excusa que parecía convincente para su tía. Pero por dentro, sentía la intensidad de ese gesto. Era una señal, una persistencia del destino que la dejaba confundida. Al día siguiente, llegó un sobre a la agencia, sin remitente. Dentro, había una foto. La foto de Samuel, tomada en el patio de los Leones de la Alhambra, el mismo lugar donde sus manos se rozaron. En el reverso, solo una frase, con una caligrafía elegante: «A veces, el camino prohibido es el que nos lleva al verdadero hogar». Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Esas palabras tocaron una herida antigua, un anhelo profundo que había enterrado. Samuel no solo enviaba flores, estaba tocando su alma, leyendo sus pensamientos más íntimos, aquellos que ni ella misma se atrevía a admitir. Era una declaración silenciosa, una invitación que la desafiaba a cuestionar todo lo que creía. El mensaje era claro, él sabía que había algo entre ellos, algo que valía la pena explorar, algo más allá de las apariencias. Elena sintió un miedo abrumador. ¿Qué haría? ¿Podría arriesgar todo lo que había construido por una pasión que parecía surgir de la nada? Pero, al mismo tiempo, el mensaje de Samuel la liberaba de una manera extraña. Era como si hubiera dado voz a sus propios pensamientos más secretos, a esa parte de ella que se sentía atrapada. Sabía que necesitaba tomar una decisión, pero no sabía cuál. Se sentía como una hoja al viento, llevada por fuerzas mayores que su propia voluntad, en una encrucijada del destino. En una noche lluviosa en Granada, mientras Ricardo estaba en la oficina, trabajando hasta tarde, y David dormía, Elena se sentó en el balcón del apartamento, observando las luces de la ciudad.
La foto de Samuel estaba en su mano, y el aroma de las rosas aún flotaba en el aire. La frase de él resonaba en su mente. Pensó en su amiga Thelma, que siempre le aconsejaba valorar lo que tenía, la estabilidad. Pero, ¿era esa estabilidad también una especie de prisión? Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Elena, no de tristeza, sino de una profunda confusión y un anhelo. Se sentía perdida, dividida entre dos mundos, dos vidas posibles. El amor de Ricardo era seguro, conocido, pero lo que Samuel ofrecía era un fuego, una aventura, la promesa de una reconexión con la parte más auténtica de sí misma. De repente, su móvil vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo una palabra: ¿Elena? Ella sabía que era Samuel. Él estaba en Granada. ¿Cómo había conseguido su número? Sintió que su corazón volvía a latir con fuerza, una mezcla de pánico y una emoción innegable. Él no había desistido. El llamado irresistible. El mensaje de Samuel en el móvil, tan simple y directo: ¿Elena?, envió un escalofrío por su espalda, mezclando pánico con una embriaguez vertiginosa. Él estaba en Granada. Ya no era una coincidencia de viaje, era una búsqueda deliberada, una clara señal de que no planeaba desaparecer de su vida. La foto con la frase: a veces, el camino prohibido es el que nos lleva al verdadero hogar, ardía en su mente, un fuego que intentaba, sin éxito, apagar. Intentaba racionalizar, pensar en Ricardo, en la seguridad que representaba, en la inocencia de David, en la vida cuidadosamente construida que tenía en su apartamento en el encantador barrio de Rialejo. Pero su corazón, obstinado y desobediente, latía al ritmo de esa nueva y peligrosa melodía que Samuel había introducido en su existencia. La calma de la noche en su balcón, con vistas a los tejados antiguos de Granada, se rompió no por el sonido lejano de sirenas o el bullicio de la ciudad, sino por el torbellino de sus propios pensamientos contradictorios. A la mañana siguiente, la rutina de Elena parecía arrastrarse, pesada como una carga invisible. Cada sonrisa que le dedicaba a Ricardo, cada beso cariñoso a David antes de que fuera a la escuela, venía acompañado de una punzada de culpa, un hierro candente en su conciencia. Sabía que guardaba un secreto, algo que pesaba en su alma y alteraba la ligereza de su andar. La transparencia que siempre había guiado su relación con Ricardo ahora parecía turbia. Thelma, su amiga más cercana y confidente de siempre, notó su distracción durante el café que solían tomar juntas en el centro de Granada. ¿Estás bien, Elena? Pareces distante, pensativa, comentó, con ojos atentos y perspicaces. Elena forzó una sonrisa que no llegaba a sus ojos, inventando una excusa sobre el trabajo y el estrés de la temporada turística. Tel entrando a abrazarla, sin insistir, pero una mirada de preocupación permaneció en su rostro, percibiendo algo que Elena no podía ocultar. Elena sintió un nudo en la garganta. Quería desahogarse, contar todo sobre el encuentro en Córdoba, sobre el ramo de rosas, la foto, el mensaje, pero las palabras parecían atrapadas, sofocadas por el miedo. El miedo a arriesgar su reputación, su matrimonio, su familia, era paralizante. Pero el silencio, esa nueva barrera entre ella y su propia verdad, era igualmente doloroso. Días después, mientras guiaba a un grupo por la majestuosa Catedral de Granada, con sus capillas doradas y la imponencia de un pasado glorioso, Elena lo vio de nuevo. Samuel estaba allí, en medio de la multitud, como si se hubiera materializado del aire, con los ojos fijos en ella, una sonrisa amable jugando en sus labios. Estaba vestido de forma sencilla, pero su presencia era magnética. No se acercó, no dijo una palabra, no hizo ningún gesto evidente, solo la observó con una paciencia que la desarmó por completo. Su presencia era un imán irresistible, atrayéndola lejos de su realidad presente, hacia un lugar donde la respiración era más fácil y el corazón más ligero. Sintió el calor subir a su rostro, sus mejillas sonrojarse, pero no pudo evitar que sus ojos se encontraran con los del más tiempo del debido, en un intercambio que duró una eternidad. Era un desafío silencioso, una promesa no verbal de que él estaba allí, esperándola, por una señal, por una decisión. Esa persistencia lo hacía aún más peligroso, y aún más atractivo. Era un juego, y Elena sentía que, cada día, perdía más el control de las reglas, de su propia voluntad. Ese mismo día, al regresar a la agencia de turismo de su tía Rosa, en el vibrante corazón de Granada, Elena encontró un pequeño paquete en su mesa. No había remitente aparente, pero una sensación inmediata de familiaridad la invadió. Dentro, cuidadosamente envuelto,
Había un libro de poesía española, de un autor que ella había mencionado a Samuel en Córdoba, durante esas conversaciones que parecían haber durado una vida entera. Y entre las páginas, como una pétala de flor guardada, un convite discreto y elegantemente impreso. Era para una exposición de fotografía en Zaragoza, la ciudad natal de Samuel, dentro de una semana. La obra de un amigo, decía la tarjeta, con la misma caligrafía elegante de la foto que había llegado días antes. No había nombre, pero Elena lo sabía. Era otra señal, otro convite irresistible, un lazo que se extendía a través de los kilómetros que separaban Granada de Zaragoza, desafiando la distancia y el tiempo, y, más importante, las convenciones sociales que la ataban. La tentación de ir era casi insoportable, un susurro constante en su mente. La ciudad de Zaragoza, con sus leyendas sobre la Basílica del Pilar y su historia de reinos antiguos, la llamaba, prometiendo un nuevo capítulo en su vida, un encuentro que sabía que cambiaría todo, para siempre. Elena pasó las siguientes noches en vela, debatiéndose en una feroz batalla interna. ¿Cómo le explicaría a Ricardo un viaje repentino a Zaragoza? Él era un hombre práctico, centrado en su rutina de abogado, en sus casos importantes y en el bienestar de su familia. No entendería un viaje, de negocios, tan repentino. Pensó en David, en la sonrisa inocente de su hijo, en el brillo de sus ojos al verla llegar a casa. Una punzada de culpa, más aguda que nunca, la golpeó en el pecho. ¿Podría traicionar la confianza de su familia, la lealtad que tanto valoraba y que era la base de su vida? La imagen de Samuel, su voz ronca, el calor de su mirada, era una fuerza constante, una voz silenciosa que la llamaba a un camino desconocido, un camino que prometía libertad y una conexión profunda que echaba de menos. Se veía soñando despierta con la aventura que él parecía ofrecer, con la intensidad de un sentimiento que la hacía sentirse viva. Era una oportunidad para reencontrar una parte de sí misma que se sentía perdida desde hacía mucho tiempo, una Elena que había sido olvidada. Una mañana, mientras Ricardo estaba en el trabajo, inmerso en sus documentos en la oficina, y David en la escuela, aprendiendo sobre los Reyes Católicos, Elena llamó a su tía Rosa. El teléfono parecía pesar en su mano. «Tía», comenzó, con la voz un poco más temblorosa de lo normal, «un cliente importante en Zaragoza me pidió que viera una exposición de arte que podría ser interesante para futuros paquetes turísticos de la agencia». Rosa, siempre práctica y enfocada en los negocios, estuvo de acuerdo sin dudar. «Gran idea, querida. Envíame los detalles después, prepara un buen informe». Elena colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de adrenalina corriendo por sus venas y un vacío en el estómago, como un presentimiento. Había cruzado la línea. Había tomado la decisión. No había vuelta atrás. Estaba en camino a Zaragoza, a un encuentro que sabía sería decisivo, un salto al abismo de un amor prohibido. La ciudad de piedra y fuego la esperaba, y con ella, la promesa de una pasión que podría incendiar o consumir su vida. El corazón de Elena latía con una mezcla de miedo y emoción, un himno silencioso al destino que se desplegaba ante ella, sin saber qué le esperaba. La entrega a lo inesperado. El viaje en tren de Granada a Zaragoza fue un torbellino de emociones para Elena. Cada paisaje que pasaba por la ventana era un borrón, y la voz de Samuel, la imagen de sus ojos, el mensaje en su móvil, todo se repetía en su mente. Había dado un paso irreversible. La culpa aún la carcomía, un pinchazo constante que le recordaba a Ricardo y a David, su vida en Granada. Pero la adrenalina de la aventura y la promesa de una pasión que no sabía que existía eran más fuertes, atrayéndola hacia un futuro incierto. Al llegar a Zaragoza, la ciudad antigua con sus edificios de ladrillos rojizos y la imponente Basílica del Pilar a orillas del río Ebro, Elena sintió el peso de su decisión. La invitación de Samuel la llevaba a un lugar donde la historia y la modernidad se encontraban, y estaba a punto de escribir su propia página. Fue directa a la exposición de fotografía, un espacio moderno y luminoso que contrastaba con la arquitectura histórica de la ciudad. Al entrar, el olor a papel y tinta llenó el aire, y el arte en las paredes era hipnotizante. Había fotos que mostraban el alma de las ciudades españolas, paisajes conmovedores y retratos que parecían contar historias enteras. Elena caminó entre las obras, con el corazón acelerado. Y entonces, lo vio. Samuel estaba en un rincón de la galería, hablando con algunas personas, con el mismo aire pensativo que la había atraído en Granada. Al verlo allí, tan real, fuera de sus pensamientos, una ola de alivio y emoción la inundó. Él la notó.
Una sonrisa se dibujó en su rostro, y sus ojos, que parecían conocerla desde hacía siglos, la invitaron a acercarse. No hicieron falta palabras. El reencuentro era una confirmación. Samuel la guió por la exposición, hablando con pasión sobre cada fotografía, sobre la luz, las historias detrás de las imágenes. Elena lo escuchaba, fascinada, notando la profundidad de su alma, la forma en que veía el mundo. Había una intimidad creciendo entre ellos, una conexión que iba más allá de lo físico, que tocaba la esencia de quién era ella. Él la llevó a una serie de retratos. «Este es el trabajo de mi amigo», dijo, señalando una foto de una anciana con ojos llenos de sabiduría, «y estas son mías». Elena se giró y vio una pared llena de fotografías en blanco y negro. Eran retratos de personas comunes, pero había algo mágico en ellos, algo que capturaba el alma de cada una. Y entonces, la vio. Una fotografía en un rincón, casi escondida. Era ella. Un retrato de Elena, tomado en la Alhambra, el día que se conocieron. Sus ojos estaban fijos en la cámara, pero su rostro expresaba una melancolía sutil, casi imperceptible. Samuel había capturado a la Elena que nadie más veía, ni siquiera ella misma. Era la imagen de una mujer que parecía a punto de llorar, pero que contenía sus lágrimas con una fuerza silenciosa. Era el retrato de la Elena que vivía una vida perfecta por fuera, pero que cargaba un vacío por dentro. Elena sintió un escalofrío. Él la veía. La entendía. Las lágrimas brotaron en sus ojos, un reconocimiento profundo de que, en ese momento, en Zaragoza, estaba siendo vista de verdad por primera vez. Samuel se acercó y, sin decir una palabra, la abrazó. Fue un abrazo gentil, pero que la envolvió por completo, un refugio seguro donde podía ser ella misma, sin máscaras, sin culpas. Las lágrimas rodaron libremente por el rostro de Elena, mojando el hombro de él. En ese abrazo, todos los miedos, todas las dudas, parecieron disolverse. Se entregó a ese momento, a esa conexión que sabía que era prohibida, pero que se sentía tan correcta, tan necesaria. Era un punto sin retorno. El resto de la tarde pasó volando. Hablaron durante horas, sentados en un pequeño café cerca de la exposición, como viejos amigos que se reencontraban tras años. Samuel habló de su vida en Zaragoza, de su pasión por viajar y capturar momentos con su cámara. Elena contó sobre su vida en Granada, sobre Ricardo y David, sobre la agencia de turismo, y por primera vez, habló del vacío que sentía incluso teniendo todo. Samuel la escuchó con atención, sin juzgar, solo con comprensión en sus ojos. Con cada palabra, Elena se sentía más ligera, más conectada. La presencia de él era un bálsamo para su alma. Cuando la noche cayó sobre Zaragoza, pintando el cielo de tonos morados, Samuel la llevó a cenar a un restaurante a orillas del Ebro, con vistas a la Basílica del Pilar, que se iluminaba hermosamente. El ambiente era romántico, y el tic-tac de los relojes antiguos que adornaban las paredes del restaurante parecía acompasar el ritmo del corazón de Elena. Él la miraba con una intensidad que la derretía. Ese amor prohibido, que comenzó con una mirada en la Alhambra, ahora estaba allí, en Zaragoza, real y palpable. Sabía que debía regresar a Granada, a su vida, a Ricardo y David. Pero, ¿cómo podría volver después de haber encontrado esa parte de sí misma, esa conexión profunda que Samuel había despertado? La puerta que él había abierto ahora era su única salida. La decisión que lo rompe todo. La noche en Zaragoza con Samuel fue un torbellino de emociones que Elena nunca imaginó volver a sentir. El beso, finalmente dado, no fue solo un roce de labios, fue una explosión de sentimientos guardados, un reconocimiento de almas. En sus brazos, bajo la luz de la Basílica del Pilar, Elena sintió una libertad y una intensidad que la vida con Ricardo había apagado. Las palabras no eran necesarias. Ese momento, la forma en que Samuel la miraba, con una devoción que veía su esencia más profunda, hizo que cada fibra de su ser quisiera quedarse allí, en ese instante mágico, para siempre. Sabía que estaba rompiendo todas las reglas, destruyendo la vida que conocía, pero la promesa de ese amor parecía valer cualquier sacrificio. Al día siguiente, la despedida fue un nudo en la garganta. Samuel la llevó a la estación de tren, y cada paso parecía arrastrarse. Elena, dijo, tomando sus manos, sus ojos fijos en los de ella. No sé qué pasará, pero sé que no puedo perderte. Lo que tenemos es real. Elena solo asintió, con lágrimas en los ojos.
No podía hablar. Ese amor, nacido en Granada y florecido en Zaragoza, era un fuego que ya no podía apagar. Al subir al tren, miró atrás y vio a Samuel parado en el andén, su imagen haciéndose más pequeña hasta desaparecer. Con cada giro de las ruedas, el peso de la realidad caía sobre ella. La alegría de la pasión se mezclaba con la culpa y el miedo de lo que vendría después. De vuelta en Granada, el olor de casa de repente le pareció extraño. Ricardo la esperaba con un abrazo, y David corrió a sus brazos. Elena los apretó, sintiendo un remordimiento desgarrador. Estaba allí, físicamente, pero su mente y su corazón estaban en Zaragoza, con Samuel. La vida de antes ahora parecía una actuación. Intentaba comportarse como la Elena de siempre, la esposa dedicada, la madre amorosa, la guía turística organizada. Pero por dentro, era una tormenta. Los ojos de Samuel, su roce, sus palabras resonaban en su mente. Sentía que vivía una mentira, y esa mentira la asfixiaba. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión interna de Elena crecía. Se sorprendía mirando el móvil, esperando un mensaje de Samuel, y al mismo tiempo, temiéndolo. Él enviaba mensajes cortos, a veces solo una foto de la Basílica del Pilar iluminada o un fragmento de poesía, sin palabras, pero que lo decía todo. Cada mensaje era una invitación silenciosa, un recordatorio de la pasión que había dejado atrás, pero que aún latía viva en su corazón. Respondía con dudas, solo unas pocas palabras, por miedo a ser descubierta. El secreto era un peso insoportable. Telma, su amiga, la veía más callada, más distraída. «Elena, ¿estás bien de verdad?», preguntó Telma durante un café. «Parece que algo te pesa». Elena solo negó con la cabeza, incapaz de confesar la verdad, el miedo a ser juzgada la mantenía atrapada. Ricardo, por su parte, comenzó a notar la distancia de Elena. Las conversaciones entre ellos se volvieron superficiales, los roces, mecánicos. Intentaba acercarse, preguntaba por su trabajo, por los planes para el fin de semana, pero Elena respondía con monosílabos, con la mente en otro lugar. Él sentía que algo estaba mal, una barrera invisible entre ellos, pero no lograba identificar la causa. La ausencia de pasión en el matrimonio de Elena y Ricardo era un silencio que, ahora, se había vuelto ensordecedor para ella. Amaba a Ricardo de una manera, como amigo, compañero de largo tiempo, padre de David, pero no era el amor abrumador que sentía por Samuel. Esa comparación cruel la consumía. Una noche, mientras David dormía, Elena se sentó en el salón, con la mente en ebullición. Ya no podía fingir. La vida que llevaba era una jaula dorada, y cada día que pasaba, sentía que se perdía a sí misma. El recuerdo del abrazo de Samuel, de su beso, era una promesa de libertad que la atraía con fuerza. Sabía que necesitaba tomar una decisión. La decisión sería dolorosa, rompería corazones, pero no podía seguir viviendo en la mentira. La honestidad, aunque trajera dolor, era el único camino hacia su propia paz. Sentía que si no hacía algo, se ahogaría en su propia tristeza. Elena se levantó y fue al cuarto de David. Observó a su hijo durmiendo plácidamente, el ángel inocente de su vida. Las lágrimas rodaron silenciosamente por su rostro. ¿Cómo haría esto con él? ¿Cómo lo explicaría? La idea de partir, de desestructurar la familia, era desgarradora. Pero la idea de quedarse, de vivir una vida sin pasión, con un corazón dividido, era igualmente agonizante. Sintió que su alma estaba en juego. Ese momento era el punto de inflexión, la línea fina donde la vida de una mujer se parte en dos para que una nueva pueda nacer. El amor prohibido se había convertido en un imperativo, una necesidad para su propia supervivencia emocional. Cuando Ricardo llegó a casa del trabajo, horas después, encontró a Elena sentada en el salón, la luz tenue de la lámpara iluminando su rostro pálido. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero había una determinación férrea en su postura. Él sintió un nudo en el pecho, percibiendo la gravedad del momento. «Elena, ¿qué pasó?», preguntó, con la voz llena de preocupación. Ella lo miró, con los ojos llorosos, pero firmes. La verdad, amarga y dolorosa, estaba a punto de ser dicha. Y sabía que, con esas palabras, la vida de ellos, y la de David, cambiaría para siempre. El destino había cumplido su parte, uniéndola a Samuel. Ahora, la elección era suya, y esa elección, lo sabía,
traería consecuencias irreversibles, transformando la vida de todos a su alrededor. El precio de la verdad. Las palabras de Elena, dichas esa noche bajo la luz tenue del salón, cayeron sobre Ricardo como un rayo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito, llenado solo por el sonido del corazón de Elena latiendo descompasado y la respiración pesada de Ricardo. Él la escuchaba, pero parecía no creerlo. ¿Samuel? ¿Zaragoza? ¿Tú, me traicionaste, Elena? Su voz era un susurro ronco de dolor e incredulidad. El rostro de Ricardo, antes tan familiar, ahora estaba deformado por el dolor, los ojos llenos de una tristeza que cortó el alma de Elena. Sintió una punzada aguda de dolor por causar tanto sufrimiento a un hombre que siempre había sido bueno con ella, el padre de su hijo. Pero no había vuelta atrás. La verdad, cruel y necesaria, había sido dicha. La conversación se extendió hasta la madrugada, llena de lágrimas, acusaciones y un dolor que parecía no tener fin. Ricardo no lograba entender cómo la vida perfecta que habían construido en Granada, la familia que tanto valoraban, podía deshacerse por un encuentro tan repentino. Él amaba a Elena, y la idea de perderla, de ver su hogar desmoronarse, era insoportable. Elena, por su parte, intentaba explicarle el vacío que sentía, como Samuel había despertado en ella una parte dormida, un anhelo por una pasión que pensaba haber perdido. No era una excusa, sino un intento desesperado de hacerle entender la tormenta que la consumía. Sin embargo, las palabras parecían no ser suficientes para curar la herida abierta. La decisión de Elena fue clara, dolorosa, pero innegable: no podía seguir viviendo una mentira. No sería justo para Ricardo, ni para ella misma, continuar en un matrimonio sin la pasión que la hacía sentirse viva. El proceso de separación fue una pesadilla. Los amigos, incluida Thelma, su confidente, quedaron conmocionados. Algunos la apoyaron en silencio, otros la juzgaron abiertamente, sin entender los motivos de su elección. Ricardo, a pesar del dolor profundo, intentó ser justo, pensando siempre en el bienestar de David. Decidieron por una separación amistosa, aunque dolorosa, priorizando la estabilidad de su hijo por encima de todo. Elena sentía el peso de la mirada de decepción de su tía Rosa en la agencia de turismo, pero sabía que, a pesar de todo, había hecho la elección que la liberaría, aunque el precio fuera el dolor. Lo más difícil fue contarle a David. El niño de 7 años no entendía por qué sus padres ya no estarían juntos. Elena y Ricardo se sentaron con él, con las voces quebradas, intentando explicarle que su amor, aunque cambiara de forma, seguiría existiendo por él. David lloró, abrazando a ambos, pidiendo que no se separaran. El sufrimiento de su hijo rompió el corazón de Elena en 1000 pedazos. Se sintió la peor madre del mundo, la causante de tanto dolor para la persona que más amaba. Pero, al mismo tiempo, sentía que estaba siendo honesta, enseñándole a David que, a veces, las elecciones más difíciles son las que nos llevan a nuestra verdad. Era una lección amarga para un niño tan pequeño. Con el tiempo, Elena se mudó a un pequeño apartamento en un barrio más alejado de Granada. La casa que un día fue su hogar, llena de risas y recuerdos con Ricardo y David, ahora era un eco vacío. Sentía la soledad, el dolor de la pérdida de la vida que había construido, pero también una extraña sensación de libertad. Era un nuevo comienzo. Thelma, a pesar de su sorpresa inicial, permaneció a su lado, ofreciendo un hombro amigo, escuchando sus desahogos sin juzgar. No entiendo todo, Elena, pero sé que estás sufriendo. Y estoy aquí para ti, dijo Thelma en uno de sus encuentros en un café discreto, un apoyo que Elena valoraba inmensamente. Samuel, por su parte, estuvo presente de manera discreta durante todo el proceso. Llamaba, enviaba mensajes, ofreciendo apoyo, sin presionar, esperando su tiempo. Él entendía la complejidad de la situación, el dolor que ella estaba pasando. Cuando Elena finalmente se sintió lista, lo invitó a ir a Granada. El reencuentro estuvo cargado de emoción. No era la euforia de la pasión inicial, sino un amor más maduro, forjado en el dolor y la valentía. Caminaron por las calles de Granada, visitando los lugares que habían sido escenario de su primer encuentro, pero ahora, sin secretos, sin culpas. Ricardo, por su parte, aunque herido, intentaba seguir adelante. David pasaba el tiempo entre las dos casas, y Ricardo, siempre pensando en su hijo, hacía lo posible por mantener su rutina inalterada, aunque con el corazón apesadumbrado. Él y Elena, poco a poco, construían una nueva dinámica,
una relación de padres separados, pero unidos por el amor a su hijo. La herida aún era reciente, pero la aceptación comenzaba a brotar. Elena sentía que la vida, a pesar de todas las reveses, le estaba dando una segunda oportunidad. Había perdido mucho, sí, pero se había ganado a sí misma. Samuel era la prueba de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que la valentía de ser fiel a sí misma era el mayor regalo que podía darse a sí misma y a David. El camino había sido doloroso, pero finalmente estaba en el verdadero hogar que Samuel había mencionado en la foto. Un hogar que no era un lugar físico, sino un estado del alma, un amor que la hacía sentirse completa, en paz. Estaba lista para construir un nuevo futuro al lado de Samuel, con David siempre en sus corazones, y la certeza de que la vida, incluso con sus tormentas, siempre trae de vuelta el sol. El nuevo amanecer y el secreto revelado. La vida de Elena y Samuel en Granada floreció. Ella había cambiado la seguridad de un matrimonio predecible por la incertidumbre de un amor que la incendiaba, y no se arrepentía. Las calles de Granada, que antes parecían resonar con su conflicto interno, ahora cantaban una melodía de libertad y pasión. Samuel, con su mirada profunda y su alma artística, era el compañero que la hacía sentirse completa. Construían un nuevo hogar, no de paredes, sino de complicidad, risas y el descubrimiento diario de una intimidad que nunca supo que era posible. Leonardo, el hijo de Samuel, que vivía con él en Zaragoza, los visitaba regularmente, y David, el hijo de Elena con Ricardo, también pasaba sus días con ellos, formando una nueva y compleja familia que, a pesar de todo, estaba llena de amor y adaptación. La relación de Elena y Ricardo, aunque transformada, había encontrado una nueva dinámica. Eran padres de David y, por amor a su hijo, aprendieron a convivir con respeto, aunque el dolor de la separación aún flotara en algunos momentos. Ricardo, con el tiempo, comenzó a rehacer su vida, y Elena sentía un alivio silencioso al verlo seguir adelante. La tía Rosa, tras un periodo de conmoción y desaprobación velada, aceptó la elección de Elena, notando la felicidad genuina en los ojos de su sobrina. Telma, la amiga leal, era un pilar de apoyo, siempre lista para un café y una conversación honesta. Cada día que pasaba, Elena se sentía más en paz con su decisión. Ella y Samuel eran inseparables. Él la acompañaba en sus paseos por los barrios antiguos de Granada, fotografiando cada rincón, cada detalle que capturaba el alma de la ciudad. Ella, inspirada por él, comenzó a escribir pequeñas historias sobre los lugares que guiaba, dando voz a las emociones que guardaban las piedras y las paredes. Era una alianza hermosa, que unía la pasión de él por la imagen y la de ella por la palabra. Juntos, se sentían invencibles, listos para enfrentar cualquier desafío. Un año después de que Elena y Samuel se establecieran juntos en Granada, llegó una noticia inesperada que puso su mundo patas arriba, pero de una manera maravillosa: Elena estaba embarazada. No era algo planeado, pero fue recibido con una alegría inmensa y una mezcla de sorpresa. El nacimiento de una nueva vida era la prueba viva de que su amor era real, fuerte, y que el destino, a pesar de los caminos tortuosos, siempre traía consigo la esperanza. David y Leonardo estaban radiantes con la llegada de su hermanito. La casa, antes llena de la complejidad de una familia recién formada, ahora desbordaba de alegría y expectativa. Los años se desplegaron en un tapiz de felicidad y desafíos superados. El hijo de Elena y Samuel creció, trayendo aún más luz a la familia. La convivencia entre David y Leonardo era de hermanos de verdad, unidos por un lazo que trascendía a los padres. Ricardo, por su parte, había encontrado una nueva compañera, una mujer amable que trajo estabilidad y cariño a su vida. Elena sentía alivio al verlo feliz, la prueba de que el dolor se había transformado en un nuevo camino para todos. En un día de verano, mientras la familia pasaba las vacaciones en la Costa del Sol, el hijo menor de Elena y Samuel, de solo 5 años, jugaba en la arena. Desenterró algo que parecía un pedazo de metal antiguo. Corriendo hacia sus padres, mostró una pequeña caja de metal oxidada, casi camuflada por la arena húmeda. Samuel, curioso, tomó la caja e intentó abrirla, pero estaba sellada. Él y Elena intentaron forzarla, pero la caja parecía resistirse, guardando su secreto con obstinación. Al regresar a Granada, Samuel llevó la caja a un especialista en antigüedades. Con herramientas delicadas, el hombre logró abrirla. Dentro, había algo inesperado: un diario antiguo, escrito con una caligrafía elegante, y un broche de plata con el mismo símbolo de un pájaro que Elena había visto grabado en algunas joyas de su tía Rosa. El diario era de Telma,
la amiga de Elena. ¿Cómo había llegado ese diario a la Costa del Sol? La curiosidad de Elena se encendió, y un extraño presentimiento la envolvió. Elena y Samuel comenzaron a leer el diario de Thelma juntos. Las primeras páginas hablaban de su vida en Granada, de su amistad con Elena. Pero, a medida que avanzaban, la historia tomaba un rumbo sorprendente. Thelma revelaba un secreto guardado bajo 7 llaves, un amor de juventud, intenso y prohibido, por un artista bohemio que frecuentaba los cafés de Granada. Se amaban profundamente, pero la familia de ella, influyente y conservadora, desaprobaba la relación. Thelma había sido obligada a separarse de él, a casarse con el hombre que le trajera estabilidad, el mismo hombre que se convirtió en su esposo. Las páginas estaban bañadas en lágrimas y arrepentimiento. Pero lo que conmocionó a Elena hasta lo más profundo de su alma fue la revelación en las últimas páginas del diario. El artista, el amor perdido de Thelma, era Ricardo. Su propio Ricardo. Él también la había amado, y la separación había sido forzada por su familia, que quería que se casara con alguien de recursos para fortalecer su posición social. Ricardo, el hombre que siempre parecía tan pragmático y sin emociones intensas, había tenido un gran amor prohibido antes de ella, un amor que fue obligado a enterrar para cumplir con las expectativas familiares. Ese matrimonio, que parecía un pilar de estabilidad, también había sido un arreglo de conveniencia para él, una forma de olvidar un gran amor. Se había casado con Elena porque era la elección correcta, la que traía la estabilidad que necesitaba, pero nunca por un amor abrumador como el que había sentido por Thelma. La historia se revelaba como un círculo sorprendente de amores prohibidos y elecciones dolorosas. Ese diario, encontrado por casualidad en la arena, revelaba que Ricardo también había vivido su propia versión de un amor prohibido, un sacrificio personal que había guardado en silencio durante años. Elena sintió una ola de emociones, conmoción, tristeza, pero también una profunda comprensión y perdón. Entendió el vacío que él cargaba, la falta de pasión que ella había sentido en su matrimonio. Ambos habían sido prisioneros de elecciones que no eran del todo suyas, buscando la pasión que les faltaba en sus compañeros. Ese diario no era solo la historia de Thelma y Ricardo, era la historia de cómo las convenciones sociales y los secretos pueden moldear vidas de maneras inesperadas. La revelación final sellaba el destino de todos ellos, mostrando que el amor, de una forma u otra, siempre encuentra su camino, aunque tarde años en ser comprendido. Elena abrazó a Samuel, sintiéndose más unida a él que nunca, pues ambos habían sido los libertadores de amores pasados, y la prueba viva de que la valentía de seguir al corazón, por más dolorosa que sea, es el verdadero camino hacia la felicidad y la libertad. Si te sorprendió este giro y sentiste cada emoción de esta historia de amor y destino, deja tu like en este vídeo. Queremos saber qué te conmocionó más y tocó tu corazón en este final inesperado. Comenta abajo desde donde nos estás viendo y cuál fue la mayor sorpresa para ti. Y para no perderte ninguna de nuestras próximas historias emocionantes, llenas de giros y lecciones de vida, suscríbete al canal y activa la campanita. Esperamos tus comentarios.